Hola, bienvenidos a su segunda clase de inglés. Yo soy Manuel Jara, bienvenidos al canal de Escuela Lumas. Vamos a empezar con nuestra segunda lección ya, que es súper importante, pero muy corta y sencilla. Vamos a ver dos temas el día de hoy. Vamos a ver demonstrative pronouns y vamos a ver questions. Questions part one, porque las preguntas, pues, cada diferente tiempo verbal, dependiendo de los verbos que utilizamos, tienen diferentes cosas, detallitos muy pequeños que cambian. Pero si nos aprendemos la clase de hoy, todo eso va a ser súper sencillo porque el inglés es muy repetitivo en sus estructuras. Entonces, bueno, demonstrative pronouns es un tema importante, pero questions es un tema fundamental en el inglés. ¿Qué son los demonstrative pronouns? Vamos a empezar con el primer tema, el más sencillo de los dos. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something, and they can be singular or they can be plural, right? Son pronombres que se usan para señalar algo y pueden ser singulares o pueden ser plurales, pero ese algo se refiere a las distancias. Vamos a saltarnos la segunda parte para entender esto mejor. Puede ser para close objects o far away objects. Puede ser para referirse a objetos cercanos u objetos lejanos. Para objetos cercanos tenemos singular y plural, que se pronuncia exactamente igual. This and this. Se pronuncia exactamente igual, entonces puede ocasionar problemas en la escritura porque luego nos aprendemos la forma de pronunciarlos y ya no lo escribimos bien. Tienen diferentes escrituras. This and this. Y se traducirían como este o esta, estos o estas, ¿no? Acuérdense que el inglés no tiene ese problema con el género, por lo menos en estos temas. Entonces, pues nos quitamos un problema de encima. Y luego tenemos los far away objects, los objetos que están lejanos. Tenemos también singular y plural, evidentemente, que es aquel y aquella, o aquellos y aquellas en español. Y en inglés sería that and those. De nuevo, muy sencillo porque no tenemos que preocuparnos por el género, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estos dos singulares y plurales para cada uno, para cercanos y lejanos. Si son cercanos, this and this. Si son lejanos, that and those, ¿ok? Y me lo salté porque tenemos que entender dentro de la frase cómo saber si están cerca o lejos. A veces se entiende por contexto, si estamos en una conversación es muy sencillo saber si nos referimos a algo cercano o lejano. Pero estamos leyendo nada más, hay algunos pequeños tips que tal vez ayuden. Por ejemplo, the word here, la palabra aquí. Help us know the object is close. Si vemos en la frase la palabra here, pues nos ayuda mucho a saber qué es un objeto cercano. Por ejemplo, aquí tenemos una frase de ejemplo, ¿no? This thing here is a charger. Hay otras palabras como over there o far away que significan, or that mean, the objects are far away from us. The objects are far away from us, right? Aquí tenemos otro ejemplo. Over there, that is a portable battery, right? Allá hay una batería portable, ¿no? Pues una batería. Entonces, digo, no es que todas las frases tengan la palabra far away o over there o here. De hecho, muchas veces no, muchas veces por contexto y sobre todo en el inglés oral se entiende perfectamente. Pero bueno, son palabras que nos pueden ayudar. Y eso nos lleva al ejercicio de esta semana, por lo menos el primer ejercicio, que es completar estas frases de aquí. Tenemos frases ya con mucho más texto. Acuérdense, si ustedes deciden escribirlo en el chat, bueno, en la sección de comentarios, yo se los puedo corregir. Y son 10 frases. Si los van a hacer en la sección de comentarios o en su casa, en una libreta o en su computadora, donde sea, acuérdense de escribir toda la frase. Así van a ir aprendiendo vocabulario y la ortografía va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? ¿Qué nos dice esta instrucción? Complete the exercise with this, that, these or those, ¿no? Entonces tenemos que completar aquí. Si no sabemos algunas palabras, también hay formas en que nos podemos ir dando cuenta de si se refieren a singular o plural. Por ejemplo, el verbo to be. Si dice is, sabemos que solo se puede conjugar el verbo to be con is para he is, she is or it is. Solo podemos hacerlo con ello. Si dice el are, el verbo to be está conjugado como are, sabemos, dependiendo del contexto, pero en este sentido, vamos a saber que son plurales, ¿no? Siempre van a ser plurales en este sentido. Y bueno, aquí tenemos todas las frases. Todas se pueden sacar por contexto y además pues vamos aprovechando y vamos teniendo diferentes vocabularios. No que nos aprendamos todo, pero podemos ir practicando, ¿ok? Y eso nos lleva al tema número 2 y el más importante de la clase, que es las preguntas, the questions. The questions with the verb to be. Ahorita las vamos a ver solo con el verbo to be porque hay muchos detalles muy pequeños dependiendo de muchas cosas. El tiempo verbal, qué verbos usamos. Si estamos usando los verbos, digamos, normales, vamos a tener que usar un auxiliar. Ese auxiliar cambia. Si son verbos modales. Entonces, todo eso tiene la misma estructura, pero son pequeños cambios. Por eso es que ese tema es tan importante, porque tenemos que memorizarnos bien desde el inicio cómo funciona. Si tenemos normalmente una frase, voy a escribirla aquí abajo, vamos a escribir la frase aquí abajo. Si yo tuviera una frase que dice, you are a student, tenemos aquí el verbo to be,
aquí está, y el sujeto. El inglés es un idioma que le interesa mucho a los sujetos, siempre van al inicio de las frases, siempre empezamos frases así. Y después tenemos el verbo y después todo lo demás, el complemento, right? You are a student. Pero si yo quiero hacer una pregunta para saber si tú eres un estudiante, voy a cambiar la posición del verbo to be, que va después del sujeto, la voy a poner antes. ¿Cómo lo tenemos aquí en esta tabla? Are you a student? Student, right? Are you a student? Y obviamente nuestro signo de pregunta. Are you a student? Is he, is she, or is it sick? Que son los ejemplos que llevamos de la clase pasada. Is he sick? ¿Está él enfermo? ¿Está ella enferma? ¿Está el animal enfermo? ¿No? Are we done? Por ejemplo, una palabra nueva. ¿Ya terminamos? Are we done? Right? Entonces le vamos a cambiar la posición. Esta es la parte importante que hay que memorizarnos muy, muy bien, right? Vamos a cambiar la posición. Y es evidente que necesitamos sabernos el verbo to be. Si no sabes el verbo to be, acuérdate, pásate a la clase anterior, ahí vas a ver la conjugación del verbo to be, aunque aquí también la tienes, ¿no? Aquí es la conjugación del verbo to be, pero hay que tenerla muy, muy bien memorizada. Bueno, y ahora vamos a ver el mismo tema, las preguntas, pero en forma negativa. Vamos a poner aquí el ejemplo del que estamos hablando. You are a student, right? Vamos a ponerlo en paréntesis para que sea más fácil de ver. You are a student. You are a student, right? Tú eres un estudiante. Si yo quisiera negarlo, ya sabemos que va después del verbo to be. You're not a student. Pero en las preguntas nos llevamos el verbo también al inicio de la palabra. ¿Podríamos nada más llevarnos el verbo sin el not? Sí, pero no es lo más común y se usa para otras cosas que ya veremos adelante, pero nos llevamos todo. Ahí está. Pero es un poco raro de pronunciar, no suena bien, porque en realidad no hemos terminado el ejercicio. Are not you a student? Eso no suena bien y es porque no está bien escrito. La única forma en que podemos hacerlo es contrayendo la pregunta. Aren't you a student? Eso sí lo podemos decir. Isn't he sick? Siguiendo los ejemplos de la semana pasada, de la clase pasada. Isn't she sick? Isn't it sick? ¿Está él, ella o el animal enfermo? Right? Aren't we done? No hemos terminado, right? Aren't we done? Tenemos que llevarnos todo, pero tenemos que contraerlo, por eso se ve así de raro, ¿no? El NT contraído, ¿no? No podemos decir are not we done. Eso no tiene sentido, eso está mal escrito. Pero el verbo to be, ya sabemos que tiene la excepción con la primera persona. Entonces solo podemos decir am I not? Am I not done? ¿No he terminado? No. Pone que tu mamá te puso a hacer actividades de la casa, vio que ya barriste y te dice, no, sigue haciendo. Am I not done? ¿No? No terminé ya, ya está hecho, ¿no? Bueno, entonces tenemos que llevarnos la negación al inicio. Este tema puede ser complicado, pero acuérdense, nos vamos a llevar todo. Are not, nos lo llevamos antes del sujeto, solo que hay que contraerlo. Entonces nos va a quedar aren't you a student, right? Aren't you a student? Ahí tenemos. Es muy, muy importante que nos llevemos todos. Si no nos vamos a llevar todo la parte negativa, lo podemos cambiar un poco y podríamos decir algo como, Are you not a student? ¿Qué es lo que les comentaba? Pero ese es un poco más escéptico, es un poco más retórico. No la vamos a usar ahorita, Are you not a student? Más bien lo vamos a llevar todo junto contraído. Aren't you a student? ¿Ok? Nuevamente, acuérdense, si no se saben el verbo to be, regresen a la clase donde lo explicamos para que lo tengamos muy, muy bien grabado, porque el verbo to be es un verbo súper, súper importante. Vamos al ejercicio de esta semana, o bueno, de esta clase, que nos dice write the sentences in question form. Escribe las frases en forma de pregunta. Aquí tenemos he is my father, I'm British, we're students, she's a teacher, etcétera, etcétera. Y tenemos que transformarla. La primera la voy a hacer yo como para que sepan cómo es el ejercicio. Y tenemos he is my father, he is my father. Lo que vamos a hacer es cambiar el verbo to be, aquí está, lo vamos a poner antes del sujeto, right? Entonces nos va a quedar, is he my father? Una pregunta medio extraña, ¿no? ¿Es mi papá? Bueno, es él mi papá. A lo mejor en algún contexto puedes preguntar eso, pero bueno, es una pregunta extraña igualmente, ¿no? Otra cosa, para que se fijen aquí en este ejercicio que dice, no es como el español, no necesita dos signos de interrogación, uno al inicio y uno al final. Nada más con uno al final, está perfecto. Y se sabe dónde empieza la pregunta, porque empieza con el verbo, right? Is he my father? Ahí empieza la oración. En español, bueno, sí le ponemos el otro, y ya sabemos dónde empieza la pregunta, is he my father? Eso no es necesita el inglés, no hay ninguna necesidad. Is he my father? ¿Ok?
Bueno, entonces esta clase, como les digo, fue un poco más corta. Vamos a practicar. Si les digo todos los ejercicios, este y este que tenemos aquí, o los de la clase pasada, los pueden resolver en los comentarios y se los respondo sin ningún problema. Practiquen mucho el verbo to be y las preguntas. Si tienen dudas sobre la parte negativa, también pueden escribirlas y las resolvemos, right? Pero es muy, muy importante que quede claro, sobre todo para los siguientes temas. Vamos a seguir avanzando y si las bases no quedan sólidas, siempre es más difícil corregir después que aprenderlo bien al inicio. ¿Ok? Y una última vez, recuerden que el inglés es una cuestión de práctica, así que nada, aquí acabamos la clase de hoy, que tengan una buena práctica de inglés, que sigan aprendiendo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.